El Premio Prodetes es el proyecto de desarrollo de tecnología energética sustentable. Es una iniciativa de la Secretaría de Energía en conjunto con el Banco Mundial para poder conectar al sector académico-científico con el sector productivo y llevar estas nuevas ideas a mercado. El aspecto central del Prodetes es sembrar una semilla financiera para que el talento pueda conectar con ideas que nos lleven a reducir la huella de carbono de nuestro sector. Poder planear un sector que tiene una mayor participación de energías limpias en la matriz energética y cómo podemos desarrollar talento que nos ayude a aprovechar la gran dotación de recursos naturales que tiene nuestro país. Soy Carlos Rodolfo Díaz Díaz, soy gerente del desarrollo tecnológico en equipo rotodinámico en la compañía Procter Servicios y estamos desarrollando el sistema de generación de energía a través de CO2 supercrítico. Se puede obtener calor residual y poderlo convertir en energía eléctrica útil, ¿no? Entonces es un producto que le puede dar valor agregado a diferentes procesos de la industria. Soy Damar López Arredondo y soy directora científica de Stella Genomics México. El objetivo principal fue el desarrollar un paquete tecnológico basado en el uso de microalgas como una nueva materia prima para generar biocombustibles. Mi nombre es Alejandro Méndez, estudié química y maestría en ingeniería química. Soy director ejecutivo de Todo Pellet. Todo Pellet nace con un objetivo y es el de convertir los residuos de la agroindustria y de la industria forestal en materiales para uso doméstico e industrial. Específicamente hablamos de energía. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues en forma de pellets. Con ciclos termodinámicos ya probados, tenemos una ventaja competitiva. Y abordando esas dos problemáticas, el de control de contaminaciones biológicas y la eficiencia del uso de la luz, podemos hacer que el proceso de producción de biocombustibles haciendo uso de microalgas sea algo posible, un proceso redituable. ¿Qué ventaja competitiva tiene trabajar con nosotros? Pues es muy sencillo, el pellet es sustentable. Sustentable quiere decir que es ecológico, socialmente incluyente y aparte económicamente rentable. Cuando presentamos el proyecto a compañías extranjeras, por ejemplo, que son potenciales clientes, cuando decimos este proyecto está siendo apoyado por la Secretaría de Energía de nuestro país y por el Banco Mundial a través del Premio Prodetes, eso les da muchísima confianza, respalda totalmente el proyecto. Estamos muy contentos con lo que nos ha sucedido en el Premio Prodetes y la Secretaría de Energía. Crecimos 10 veces. ¿Qué nos espera a nosotros? Acomodar esas 250 toneladas al mes de combustible en el estado de Guanajuato para que miles de familias estén beneficiadas con una fuente de energía renovable, económica, accesible, que puedan encontrar a la vuelta de la esquina. Bueno, para nosotros es un gran reto y un gran honor estar desarrollando un proyecto de la mano con el Banco Mundial y con la Secretaría de Energía que nos ha permitido dar viabilidad a este tipo de tecnologías que en otros países sería costosísimo. A la fecha, el programa ha traído poco más de 300 interesados en aplicar a este premio y se han otorgado 9 premios para invertir en el escalamiento o llevar a mercado cualquier tecnología que nos haga reducir la huella de carbono e impulsar un sector energético más limpio y sustentable. Así es que los invito a que sigan participando en el Premio Prodetes y ayúdenos a conectar sus ideas con el mercado.